Es algo maravilloso el tema de la cruz de Cristo. Por la historia universal sabemos, y no solamente porque la Escritura lo dice, sabemos que los malvados, aquellos que eran maldecidos por la sociedad y tomados por la justicia romana, eran crucificados. No todos eran crucificados, no todos llegaban a ese estado, pero era necesario que Cristo padeciese en la cruz. Sin cruz no hay salvación, sin cruz no hay vida eterna, sin cruz no estaríamos nosotros hoy día acá. Por eso él puso bastante énfasis en que debiéramos de cargar nuestra cruz. El que no carga su cruz todos los días no es digno de ser mi discípulo, dijo el Señor. La cruz del Calvario ahora es un mudo testigo del sacrificio de Cristo. Bien, bueno, estamos de aniversario también. Valdivia, ¿cuántos años está cumpliendo Valdivia? 472. 472. 52. Sí, 452. ¿Seguro? A ver, yo tenía entendido que era 472. Demasiada gente. Más de 350.000 personas, decía la radio Bio Bio, que habían en el sector de la Costanera solamente. Demasiada gente, mucha. Viendo las festividades. 472. Está lo correcto yo. 472. Así es. Valdivia está cumpliendo años. Y bueno, mucha gente vino de muchos lugares a ver el corso fluvial y todo lo que se provocó para poder presentar un aniversario más al mundo entero en realidad. Hubo renovación en lo que era el espectáculo. Pero bueno, vamos a lo nuestro. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que quizás en otros domingos anteriores también lo hemos ido de alguna manera conversando, y es la renovación en nosotros. Tenemos que ser transformados en Cristo. El tema de la vieja naturaleza que se tomaba en el devocional, el viejo hombre. Es necesario nacer de nuevo. Sin nacimiento no hay vida. Y eso lo saben todos los papás. Todos en general lo sabemos. Si no hay nacimiento, no hay vida. Y en el cristiano debe de provocarse precisamente ese nuevo nacimiento. No es suficiente conocer a Cristo. No es suficiente querer cambiar, hermanos queridos. Porque generalmente cuando llegamos a Cristo es porque buscamos, gracias Rodrigo, es porque buscamos una respuesta. Es que buscamos también un alivio a nuestra situación, cambiar situaciones que tienen que ver con nuestro carácter. Entonces tenemos que ir renovando nuestro entendimiento, pero tenemos que transformarnos. Por eso se habla de la nueva criatura, es una transformación. Tiene que necesariamente morir el hombre adánico, el hombre concebido en pecado, y tomar una naturaleza espiritual, una nueva naturaleza. Y para comprender esto vamos a ir al libro de Efesios, una carta apostólica que el apóstol Pablo le envía a este joven predicador a los hermanos en Éfeso. Efesios capítulo 4,
inclusive del verso 17, pero vamos a tomar el 21, donde habla de la nueva vida en Cristo, donde el apóstol Pablo aconseja a esta iglesia a no andar como otros gentiles andan, en la vanidad de su mente. Y le está hablando a la iglesia, nos está hablando a nosotros. Tengan cuidado, no anden como los demás, como los gentiles, que no conocen la verdad, andan como necios, en la vanidad de su mente. Dice que tienen el entendimiento entenebrecido. Así se refiere duramente el apóstol Pablo a aquellos que están ajenos de la vida de Dios. Pero para nosotros debe ser diferente, porque tenemos el conocimiento cabal de quién es Dios, qué hizo por nosotros, qué está haciendo en nosotros, porque Cristo es en nosotros hoy en día, y qué es lo que tenemos que nosotros provocar hacia afuera también. Y eso se va a lograr solamente si hay una transformación en el hombre, en la mujer, en la criatura. Efesios capítulo 4, 21 al 24 dice de la siguiente manera: si en verdad le habéis oído, ¿a quién? A Jesús, y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esto está claro. El apóstol Pablo aquí nos dice, bueno, si ustedes ya han escuchado sobre Jesús, probablemente no lo escucharon directamente, pero la palabra es Cristo. Y cada domingo que usted viene está escuchando a Cristo, porque Cristo es la palabra. Y la palabra está siendo exhortada, está siendo soltada para que usted tome la palabra y la haga vida en usted. Y Pablo dice, si ustedes ya han oído sobre Jesús, ustedes que han conocido la verdad que procede de Él, hoy desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, no sigas actuando de la misma manera. Desháganse de su antigua manera de vivir. Ya no pueden seguir viviendo como antes. Debe haber un cambio en ustedes, una transformación. Debe de haber una evidencia que son hijos de Dios. Ya no son gentiles. Dejaron de ser criaturas de Dios para ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Pasaron a ser hechos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Y el mundo está lleno de criaturas, pero en nosotros debe de haber una diferencia. ¿Y cuál es la diferencia? Y el apóstol Pablo lo dice en estos versículos, es que dejamos nuestra manera antigua de comportarnos, de vivir. Dice que está corrompida esa manera, por la sensualidad, por el engaño, por las mentiras, por las apariencias, por la vanidad. Esa antigua naturaleza no sirve. Tiene que morir. Habiendo muerte, hay vida. La palabra dice que si el grano de trigo no cae a tierra y muere, no puede haber vida. Eso también tiene que existir en nosotros. Entonces Pablo hace una recomendación que yo hoy día la traspaso a ustedes en la palabra de este texto, donde Pablo dice, en cambio, considérenlo, dejen que el Espíritu les renueve. Acepten eso y déjense moldear según el Espíritu les pueda renovar el entendimiento, pueda renovar la mente, pueda renovar las actitudes que tenemos, ir trabajando en el carácter de cada uno de nosotros. O sea, Pablo dice, pónganse, vístanse de la nueva naturaleza. Despójense de aquello que es antiguo, de aquello que no es de Dios, sino vístanse de esta nueva naturaleza que es conforme a la imagen de Dios. No es conforme a la imagen del hombre, sino que es conforme a la imagen de Dios, que es verdaderamente justo y santo. Eso es lo que dice este párrafo, esta escritura, cuando el apóstol habla
y escribe sobre la nueva vida en Cristo. Querida iglesia, no podemos, como hijos de Dios, especialmente ante aquellos que no conocen a Cristo, no podemos seguir comportándonos de la manera antigua de vivir. Que ellos puedan, si no lo escuchan de nuestra boca, que puedan ver en nuestra manera de comportarnos que hay algo especial, que ya no somos los mismos, que alguien nos podría decir, claro, pero antes eras así. Sí, antes era así, y lo entiendo y lo recibo, pero me he arrepentido, he recibido a Cristo como Señor, y estoy en ese cambio, en esa naturaleza divina, conforme a la imagen de Cristo. Por eso digo que no es suficiente el querer cambiar. No es suficiente desear cambiar. No es suficiente tener un sueño de llegar a cambiar. Y yo creo que algunos de ustedes lo han escuchado en alguna oportunidad cuando han hablado del Evangelio a una persona metida en vicios, en situaciones. Dice, bueno, mira, yo cuando deje esto o esto, te voy a acompañar. Ellos creen que tienen que cambiar primero ellos, o están esperando que Cristo los cambie para poder servir al Señor. Tienen que despojarse de esa vieja naturaleza. Y esto no es automático, hermanos. No es automático. Los sueños son inútiles si tú no te despiertas y comienzas a realizarlo. Entonces, si tienes un sueño de llegar a cambiar y ser verdaderamente un hombre, una mujer de Dios intachable, comienza, porque esto es algo individual. No debemos de estar esperando que Dios nos cambie. Él espera que tú tomes la iniciativa y te despojes de aquella naturaleza antigua, viciada, y te vistas de la naturaleza que es conforme a la imagen de nuestro Señor Jesús. Pablo lo dice, que es justo y santo. Tenemos que procurar aquellos. Es imposible modificar las fallas de nuestra vida hasta que no tengamos la actitud de tener cambios en eso. Hay dichos por ahí que dicen no puedes obtener resultados diferentes si siempre estás haciendo lo mismo. Si caes en la misma metodología, vas a obtener los mismos resultados siempre. Vuelvo a decir que estos cambios no se van a realizar automáticamente. No vamos a estar más saludables así como por accidente. Es imposible. Tiene que haber un cambio de actitud en nosotros. Y mire, ¿sabe? En la vida no hay crecimiento sin cambio. Y esto se nota en la iglesia. Si no hay cambios, hábitos nuevos, no va a haber crecimiento. Siempre se va a estar a una estatura amorfa. Pablo lo dice de otra manera y le dice, mire, yo pudiéndole a ustedes ya dar vianda sólida, comida saludable, buena, tengo que volver a darles leche como a niños recién nacidos, porque son niños fluctuantes. La hermana Paola, cuando oraba en su oración eso. Oraba por aquellos que hoy están, no están y que son fluctuantes, que ante cualquier situación dejan de estar con nosotros. Tienen que haber cambios, hermanos, y para que haya madurez en nosotros, debemos de provocar cambios. Por eso es que el crecimiento viene a través del cambio. Y no puede haber cambios en la vida del hombre y de la mujer si no hay pérdidas. ¿En qué sentido, pastor? En que tienes que dejar muchas cosas que para ti son agradables. Situaciones que para ti son agradables, tienes que dejarlas de lado. Tienes que perderlas por ganar a Cristo. Porque no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No puede haber esa comunión. Tienes que dejar algunas, muchas de esas cosas. Por eso es que Pablo en 2 de Corintios habla, en el capítulo 5, dice que si, de modo que si alguno está en Cristo. ¿Cuántos están en Cristo aquí esta mañana? A ver, quiero ver su mano arriba.
¿Cuántos están en Cristo? Amén. Entonces, si estás en Cristo, eres una nueva criatura. ¿Y qué pasa al ser una nueva criatura? Las cosas viejas ya no pueden estar contigo, las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas. Entonces no demos razón para que nos critiquen, porque nos ven en ciertas cosas que ya deberán haber pasado y que seguimos cargándolas. Alguno puede estar atrapado en esas conductas porque no han aprendido a deshacerse de lo viejo. No han aprendido, les duele dejar aquello que les agrada, que les gusta, que satisface la carne, pero que no agrada a Dios. Porque todo lo que sea del Espíritu es lo que agrada a Dios. Y todo lo que está sujeto a nuestra carne no le va a agradar. Entonces, no han aprendido a deshacerse de esa vieja naturaleza, aún estando en medio de la congregación. ¿Y sabes por qué? Porque es una decisión personal. Es una decisión personal. Por eso es que Efesios 4:22 lo dice, que tenemos que deshacernos. No te dice, yo te voy a sacar esa vieja naturaleza bajo estos términos y voy a poner una naturaleza divina sobre ti, dice el Señor. Sino dice, desháganse de esa naturaleza vieja, viciada, de esa antigua manera de vivir. Desháganse de aquello. Y alguien podría excusarse y decir, es que bueno, esto viene detrás, de generación en generación, son defectos biológicos, sociológicos. Y bueno, sin dudar alguna, queridos, muchos de aquellos comportamientos de esa vieja naturaleza son causa de las circunstancias o de los cromosomas también. Pero no importa de dónde venga aquello, lo que tenemos que hacer es que eso no excusa el pecado que hay en nosotros, es dejar de pecar y actuar como verdaderos y verdaderas hijos e hijas del Señor. Quizás suene esto como una mala noticia, como que algo que no nos agrada, que constantemente el pastor me esté hablando de mi condición, que tengo que dejar el pecado, que tengo que ser luz, que tengo que ser la sal de la tierra, la luz del mundo. Pero a eso nos ha llamado el Señor. A eso nos ha llamado. Pero hay una buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que una vez que somos creyentes, hay un poder en nosotros. Hay algo que va a provocar en nosotros y va a ser de una tremenda ayuda que pueda morir la vieja naturaleza y que pueda florecer, dar evidencia una nueva naturaleza. Y es el poder del Espíritu Santo. Si bien es cierto, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, se nos da un cheque extendido ahí, una garantía, que es el Espíritu de Dios puesto en nosotros, somos sellados por Él, pero ahí viene un trabajo de nosotros. El Espíritu Santo, si bien es cierto, está dispuesto, porque Él incluso intercede por nosotros con gemidos indecibles. Lo sabía, ¿cierto? Y Él está dispuesto a provocar cambios, pero los cambios los tenemos que provocar nosotros. ¿Y cómo provocamos esos cambios? Alimentándonos bien. Esta nueva naturaleza requiere de un alimento especial. Es como un bebé, pues. Al bebé no podemos darle enseguida una mamadera con este asunto, ¿cómo se llama?, con cereales, sino que tiene un alimento especial. Y el Espíritu Santo en nosotros se alimenta de algo especial. No entiendo, pastor, ¿cómo puedo alimentar el Espíritu? Ponte a orar. No desfallezcas. Ora. Aliméntate de la palabra del Señor. Busca tu Biblia. Hermano querido, ojalá tengas una Biblia con referencias.
y escudriña la palabra y alimenta el espíritu, porque de esa manera, siendo tu espíritu alimentado, se van a provocar cambios en tu vida, van a florecer nuevos hábitos. Sí. Tienen que haber evidencias en nosotros que somos hijos de Dios y que el Espíritu Santo está en nosotros, pero nosotros tenemos que provocar aquello. Si no leemos la Escritura, si nos alimentamos de algo que no es de Dios, nuestra conducta, nuestros hábitos, nuestras palabras, va a demostrar que no estamos llenos del Espíritu. Porque eso hace y provoca la llenura del Espíritu. El que podamos alimentarnos de la palabra. Que tengamos comunión con el Santo. Que lo busquemos a Él ante cualquier situación. Cualquier situación que haya en nuestra vida, que nos pueda inquietar, llevémosla a la cruz de Cristo. Preguntémosle al Señor. Hablemos con Él. Y no es necesario tocar trompeta para que todos escuchen que estás orando a las 3 de la mañana, que el Espíritu del Señor te despierta. Si también lo puedes hacer en tu trabajo, mientras haces tus cosas. Yo estoy trabajando en mi local y generalmente tengo abierta la Biblia, estoy preparando y estoy en una comunión en eso. Y no necesariamente tengo que ir al monte. Ojalá pudiera ir al monte y apartarme y buscar el rostro del Señor allá en la soledad y ver la naturaleza. Pero no digas que no tienes momentos, que no puedes, porque siempre hay un lugar, siempre está el momento oportuno para poder escuchar la palabra y que ese poder del Espíritu Santo te ayude a ser transformado. Es la única forma, queridos. Aquí no hay métodos de encuentros que vamos a hacer un encuentro en tal parte y está bonito porque hay hasta piscina, hay jacuzzi, hay comedores amplios. Muchos van a encuentros y terminan siendo iguales. Busquemos cambios, provoquemos cambios. En el mismo libro, en Filipenses, otra carta apostólica a la iglesia de Filipo, el apóstol Pablo en el capítulo 2, verso 12, les hace también una recomendación parecida. Y que para hoy día es para nosotros, queridos. Dice el verso 12, por tanto, amados míos, es la agonía que sentía el predicador ante la congregación, que entiendan que es así. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Tenemos que ocuparnos de la salvación. La salvación es dada y no se te es quitada nunca más, pero te tienes que ocupar en ella. Aliméntate. Busca a Dios. Eso es ocuparse en aquello. En ninguna parte, en ninguna manera te está diciendo deja de trabajar, deja tu familia. Y no. Siempre hay momentos. El predicador en Eclesiastés dice que hay tiempo para todo. Así como hay tiempos en que lloramos por alguna situación, hay tiempos que reímos ante una situación contenta, alegre, que nos satisface. Hay momentos para orar, hay momentos para leer, hay momentos para dormir, para descansar, para trabajar. Pero aún así, dice el predicador, todo lo que está debajo del sol es vanidad. Y el hombre está lleno de vanidades. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Verso 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. A ver, quiero que entendamos. Si nos ocupamos de la salvación que tenemos de parte de Cristo en nuestra vida por el sacrificio que hizo en la cruz,
Dios mismo se va a encargar de provocar en nosotros. ¿Por qué? Porque hay una comunión, porque hay una conversación. Porque estamos en presencia de Él y nos estamos alimentando de su palabra. Entonces Él provoca el querer como el hacer según su buena voluntad. O sea, no es que tengamos fuerza de voluntad para cambiar, es la voluntad de Él. Si con nuestra propia voluntad no llegamos ni a la esquina, hermano. Claro, porque somos... Sí, no, que me parece, que no creo. Somos fluctuantes. Somos como el tiempo, de repente no sabemos si va a llover o no va a llover. Amanecemos con la cara larga, pero después resplandece el sol. Como el tiempo, hermanos. O sea, Pablo le está diciendo en estos versos a cada uno de nosotros: esfuérzate por demostrar resultados de esa salvación que recibiste de parte de Él, demostrando obediencia, porque Dios provoca con profunda reverencia el temor que debe haber en ti, porque Dios está trabajando en ti. Pero ¿cómo va a trabajar el Señor en nosotros si no hacemos lo que el domingo pasado predicábamos? ¿Qué predicábamos? Que teníamos que arar la tierra y no sembrar entre espinos. Entonces preparemos nuestro corazón. Abramos nuestro corazón, que sea tierra deseable, tierra fértil. ¿Para qué? Para que Él pueda trabajar en nosotros. Dios trabaja en nosotros. Dios nos da el deseo y el poder para hacer lo que a Él le agrada. No para que hagamos lo que a nosotros nos agrada. Muchas veces las cosas que le agradan a Dios, a nosotros no nos gustan, nos incomoda. No es lo que yo quiero. Especialmente cuando nos ponemos bien canutos. Cuando le decimos verdaderamente a lo malo lo que es malo. Eso incomoda a mucha gente. Mucha gente está esperando simplemente cosas bonitas, que se le agrade, que se le pase la manito por la espalda y bien, bueno, no importa, en el camino se arregla la carga. ¡No! Despójate de esa manera de vivir. En el camino no se te va a arreglar la carga. Tienes que ir creciendo, ir madurando, sí, pero despójate de aquello y cálzate, vístete de la nueva naturaleza que es según la semejanza de Cristo. ¿Cómo lo puedo hacer? Hay un cura muy famoso, el Padre Hurtado, que decía ante una situación: ¿qué haría Cristo? ¿Qué haría Cristo? Eso voy a hacer. Yo creo que no es malo que también nosotros, como cristianos evangélicos, saquemos lección de ese cura ante una situación de familia, de trabajo, de cualquier índole. ¿Qué haría Cristo? Hagamos lo que Cristo haría, hermano, y así vamos nosotros transformando la naturaleza pasada, viciada, en una naturaleza divina, espiritual. Por eso es que el secreto de cambiar la vida no está en la fuerza de voluntad en nosotros. Es el poder del Espíritu Santo que está en nosotros. No contristamos al Espíritu del Señor, porque si hacemos lo que no corresponde, el Espíritu Santo se va a replegar estando en nosotros, porque no te abandona, jamás te va a abandonar, no te dejará nunca, porque es el sello, es la identidad que eres hijo de Dios, aunque estás en desobediencia, pero ahí está el Espíritu del Señor esperando que tú empieces a entender la palabra, porque la palabra es la que te enseña, la palabra es la que te corrige, la palabra es la que te redarguye, ¿o no? Claro. ¿Para qué? Para que estés preparado. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, es lo que dice la palabra del Señor. Por eso es que aún en Romanos capítulo 12, verso 2, habla que no nos debemos de conformar a estas situaciones del mundo.
No estamos para juzgarlos, pero tampoco estamos para andar en medio de ellos siendo uno más. No, podríamos estar en medio, pero siendo la luz del mundo y la sal de la tierra. Porque somos diferentes, ¿o no? ¿Qué dice Romanos? Y que habla de los cambios de nuestra vida, que requieren de un nuevo pensamiento. Para ser transformado debe de haber en nosotros un nuevo pensamiento. Entonces Pablo les dice, no te conformes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento. Iglesia, ¿estás entendiendo? Renovámonos entonces y no andemos conformes a los demás, no siguiendo todos para el mismo. ¿Y para dónde vas? No sé, pero como van todos para allá, allá voy. Pues. No, contracorriente, hermanos. Seamos como los salmones, contracorriente. No podemos seguir la corriente del mundo. El mundo va por una puerta ancha, placentera. Nosotros, los hijos del Señor, vamos por un camino estrecho, por una puerta angosta. ¿Que es difícil? Claro que sí, pues hermano, es complicado. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedes en Cristo, que es Él que te da la fortaleza. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De esa es la única manera que vamos a comprobar esa voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? No es tu voluntad, es la voluntad de Él. Es la voluntad de papá, transmitida por Cristo, porque Cristo dijo, yo no hablo otra cosa que no me ha sido dada del Padre. Y nosotros no podríamos hablar otra cosa que no sea dada por el Hijo. Eso sería maravilloso. Claro que es complicado. ¿Sabe por qué es complicado este tema? Porque hay una batalla tremenda. Hay una batalla campal. ¿Dónde se da esa batalla? Aquí, en la mente. La batalla de la mente es poderosa. Por eso cuando tienes problemas, situaciones, y no los has llevado a las plantas de Cristo, te dan las 3, las 4, las 5 de la mañana, y tu mente divaga y da vuelta y piensas hacerlo así, y al rato piensas que no, que lo vas a hacer de esta otra manera, y luego terminas haciendo, porque tu mente divaga. Porque en tu mente hay una lucha, hay una constante batalla. La batalla de la mente es fuerte, hermanos. Es poderosa. Tengamos cuidado entonces de qué alimentamos esta mente. ¿Cómo la alimentamos? Efesios 4:23, ¿qué es lo que decía? Que dejemos que el Espíritu nos renueve los pensamientos. Aquí están los pensamientos. Los pensamientos no están acá, ni en el páncreas, ni en el riñón, ni en el pulmón. Los pensamientos están aquí, en la mente. Entonces dejemos que el Espíritu Santo renueve nuestros pensamientos, y eso va a provocar, es lo que dice el texto, una nueva actitud. Dios espera una nueva actitud de nosotros. No sigamos siendo los mismos. O sea, tú no vas a cambiar, te lo doy por escrito, no vas a cambiar mientras no renueves tu pensamiento y mientras no tomes una actitud nueva, diferente. Ahí se va a provocar recién el cambio. Por eso es que es importante tener estos tiempos de escuchar la palabra, que puedas tener tiempos de devocional intencional en tu hogar. ¿Por qué digo intencional? Que haya un propósito, no simplemente decir, bueno, voy a leer para que me vaya bien mi día, y algunos sacamos un pancito de vida, y según el pancito de vida lo tomamos como el horóscopo, así nos va a ir hoy día. Si el pancito dice, no pequéis y humíllate delante de la presencia, no, este sí, este está bonito. No, hermanos, no se trata de eso. Renueva tu entendimiento. Renuévalo en el Señor, con la palabra del Señor. Si no lo estás haciendo, no vas a poder cambiar. No lo vas a poder hacer. Si no estás renovando tu pensamiento, si no estás teniendo la metodología de estudiar la palabra, de estudiarla, digo yo, no solamente de leerla, porque muchos de nosotros leemos la palabra,
pero no la estudiamos. Por eso es que dice la palabra que mi pueblo se equivoca. Nosotros nos equivocamos porque no escudriñamos. No dice porque no lee la palabra, sino porque no escudriña la palabra. Escudriñar es como en una figura ver un perrito tratando de escarbar y hasta encontrar un huesito. Parece que algo le trajo el olfato. Es lo mismo, algo me dice esta palabra. A ver, no sé, y la voy a escudriñar. ¿Qué dice aquí? Y veo, si no lo entiendo, tengo mi diccionario bíblico de concordancia, de temas paralelos, lo que sea. Y saber en profundidad qué es lo que la palabra efectivamente dice. Hay muchos temas teológicos, doctrinales, hermanos, en muchas iglesias que hasta los días de hoy se aplican porque no se ha escudriñado la palabra. No se ha logrado entender que eran conductas para aquel entonces, para aquella iglesia. No voy a entrar en detalles, pero algún día los voy a explicar también. Tenemos que cambiar la mente, hermanos. ¿Sabes cuál es el término teológico de cambio de mente? Es la palabra arrepentimiento. Mientras no te arrepientas, no vas a cambiar de opinión y vas a ser una persona no enseñable. ¿Les pasa eso que al final terminamos discutiendo de algo porque no se dejan enseñar? No se dejan enseñar. No hay un cambio de mente radical en su vida. Y la palabra arrepentirse es una palabra griega, metanoia, ¿cierto? Bien lo dice la hermana. Metanoia significa cambiar de opinión, cambiar de dirección, cambiar de las tinieblas a la luz, cambiar de la muerte a la vida. Debe de existir eso, hermanos, en nosotros. Eso es una evidencia de que somos hijos de Dios, que somos cristianos. El cambio de actitud es importante. El cambio más positivo en tu vida será cuando te arrepientas, verdaderamente. Porque eso va a traer otra faceta, el convertimiento. Arrepentidos y convertidos. Mientras no te arrepientas, no va a haber convertimiento. No se va a provocar el nuevo nacimiento. Por eso es que tenemos que tener una mente diferente, una forma de pensar distinta. Filipenses 2:5 dice: tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Tengan la misma actitud. Piensen. Yo creo que de aquí debe haber tomado esta frase el curita que les mencionaba anteriormente. Tengan la misma actitud que tendría Cristo. No puede ser de otra manera. No puede ser de otra manera. Ahora, ¿cómo lo hago, pastor, eso? ¿Cómo lo hago? Se me complican. ¿Cómo tengo la misma actitud del Señor? De nuevo te digo, es una elección. Es una elección. Tú tienes que serlo. Tú tienes que provocar. Tú tienes que tomar una decisión y decir, ¿cómo pensaría Jesús sobre esta situación? ¿Y sabes cuándo se te va a hacer fácil tomar una decisión conforme a Cristo? Cuando te llenes de la palabra del Señor. Porque van a aflorar la palabra. Porque si oye, lo que acabas de decir tú me trae paz, me trae consuelo. Me has dicho algo realmente que es duro, pero tiene algo especial. Es la palabra de Dios. Amén. Amén. Y cuando se provoca eso, sucede que la gente se hace libre, hermanos, porque se le habla con la verdad. Porque aquí no hay mentiras, aquí no hay engaños. A veces no nos gusta, pero es la verdad, ¿o no? Y lo hablamos muchas veces y lo volvemos a repetir. Y la palabra dice, conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Juan 8:23, 8:32, se me dieron vuelta los números. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. O sea, no seremos libres hasta no conocer a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Cristo.
Entonces, ¿quién es la verdad? Es Cristo. Yo soy la palabra. ¿Quién es la palabra? Es Cristo. ¿A quién tenemos que conocer entonces? A Cristo. ¿Cómo conocemos a Cristo? Este es como un pololeo a distancia de los antiguos, hermanos. Cuando pololeaban algunos por cartas y se hablaban cosas hermosas y se iban conociendo uno a uno así sus cosas a través de las cartas. Mientras más leían y se escribían, más se conocían. Hoy día hay engaño. ¿Cuántas veces escuchamos que personas han conocido a otra persona a través de las redes sociales y han terminado debajo tierra? Porque no era quien decía ser que era. Conozcamos al dueño de la palabra, al que es la palabra, al Señor, para ser verdaderamente libres. El secreto no está en tomarse una pastilla. El secreto no está en una terapia, en un programa, ir a un seminario, ir a un encuentro. Si bien te puede ayudar, pero no está la solución ahí, queridos. No está la solución. Por eso es que dije que muchos van a retiros, van a encuentros y a la verdad la pasan muy bien. No se puede desconocer eso, pero no trasciende más allá. Porque no había una intencionalidad en ellos en cambiar. Hay algo más fuerte en ellos que los atrapa. Y es la seducción de este mundo, es la concupiscencia de la carne que el apostolado. Por eso no se provocan los cambios radicales. Termino diciendo, queridos, tomemos la palabra como el eje central en nuestra relación con Cristo. ¿Por qué? Miren lo que dice la Escritura en 2 Timoteo 3:16. Dice que toda la Escritura, toda, aquí no deja nada afuera. No, es que el Antiguo Testamento era para los judíos. Esa fiesta solemne de la Pascua. Oye, pero si la Pascua es Cristo. La Pascua es Cristo. Y podemos hacer muchos paralelos del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y nos vamos a dar cuenta que es una sola palabra. Por eso es que Timoteo recibe de parte de Pablo esta instrucción y dice, mira, ¿sabes qué, Timoteo? No entres más en contiendas con aquellos. Porque tenía serios problemas Timoteo en esa iglesia. Porque había muchas corrientes teológicas, doctrinales. Y le dice, mira, toda la palabra, toda la Escritura de Dios es inspirada por Él. Y además te es útil para enseñar. Porque más de alguno de ustedes me ha dicho, pastor, usted no predica, usted enseña. Bueno, entonces la palabra te está enseñando. Si no lo tomas como una predicación, te está enseñando. Y no solamente te enseña, dice el apóstol Pablo, sino que te corrige, te reprende. Eso es redarguir, reprender. A veces no nos gusta que la palabra nos reprenda. Porque alguien que se reprende es alguien que no está haciendo lo correcto. Que sigue en su manera pasada de vivir. Viciada. Entonces toda la palabra te enseña, te redarguye, o sea, te reprende, te corrige. ¿Para qué? Porque te instruye. Es un coach. ¿Cómo se llama? Coach. La palabra. Algunos buscan a un personaje que venga aquí y los motive. Y no, si la palabra, esta palabra, hermanos queridos, es esta la palabra la que nos capacita para toda buena obra. No para algunas cosas. No solamente para lo que te agrada o le agrada a él o a ella escuchar. No. Con la palabra, hermano, y con dulzura y con amor, hay que decir si eso es negro, es negro. La palabra es la que te instruye, la palabra es la que te corrige, la palabra es la que te enseña, te instruye en la justicia, a fin de que el hombre, la mujer de Dios esté enteramente preparado, capacitado, quiere decir, con todas las herramientas necesarias para toda buena obra. O sea, en otras palabras, la palabra es como un camino, ¿cierto? Es como un camino. Nos muestra dónde ir y cómo ir.
Nos muestra dónde ir. Por eso es que el salmista lo sabía, decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Él lo tenía muy claro, él sabía que esa relación que él tenía allá en el campo, cuidando las ovejas, cuidando el ganado de papá, pero para él era la luz que lo guiaba en el camino. ¿Cuántos de nosotros podríamos también decir aquello? Es la palabra la que me guía, es la palabra la que me enseña, es la palabra la que me trata de repente fuerte, pero que me está instruyendo, me está corrigiendo. Y si a alguien lo corregimos, es porque queremos que haga las cosas bien. Claro. Entonces, hermano, déjate corregir por la palabra. Si te redarguye la palabra, te está reprendiendo, deja que te reprenda la palabra, porque te va a dar vida, te va a dar dirección, te va a orientar. Pero muchos tienen problemas y ni buscan la palabra. Si no tienen tiempo para buscar la palabra, para orar menos. Si yo preguntara aquí, ¿cuándo tomaste la Biblia? La Biblia. Y te diste tiempo. ¿Cuánto tiempo le diste a esa lectura? Yo sé que algunos lo hacen. Hay evidencias. Pero también hay evidencias en otros que no lo hacen. Porque se nota. Finalmente, volvamos al texto que comenzamos. Pablo decía, si ustedes ya han oído sobre Jesús, si ustedes han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, desháganse, despójense, saquen aquella manera antigua de vivir que está corrompida, está maleada, no te sirve, no da buen olor, no da buen olor, porque está corrompida por la vanidad, por la sensualidad, por el engaño. Despójate de aquello, pero deja que el Espíritu te vista de una nueva naturaleza, porque va a ir renovando tu mente, va a ir cambiando tu actitud. Ponte la nueva naturaleza creada a imagen de Cristo. Cito el último texto. ¿Cómo podemos provocar aquello? Ya lo dije. Necesitamos que el Espíritu Santo que está en nosotros, porque ¿sabía usted que cada uno de ustedes tiene el Espíritu Santo dentro? ¿Sí? ¿Sí? Pero ¿sabe lo que tiene que, cómo se ve la evidencia que el Espíritu Santo está en tu vida, está en mi vida? Por el fruto del Espíritu. Por el fruto del Espíritu, que tiene varias características. Gálatas 5:22. El Espíritu Santo está en tu vida. Pero veamos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. No, pues no puede haber ley. Pues. No puede haber ley, porque en todo lo que tú hagas de estas características del Espíritu, ¿quién te puede condenar porque tienes amor? ¿Quién te va a reprochar si tienes gozo? ¿Quién se podría burlar de ti si tú eres una persona bondadosa? El Espíritu del Señor tiene que aflorar en nosotros, y de esa manera va a haber cambios de actitudes en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Entonces, no es por tu voluntad. No es por tu voluntad. Tú no vas a un retiro y sales diciendo, hoy día tengo gozo. ¿Cuánto te va a durar el gozo? No funciona de esa manera. No funciona de esa manera. Hoy, yo por ejemplo, ahora soy paciente. Ahora sí que tengo paciencia. Me va a durar paciencia hasta que se me atraviese un perro delante de un gato. Hasta ahí llegó mi paciencia. Así no funciona. Pero el Espíritu Santo hace crecer estas cosas en nosotros.
El Espíritu Santo nos enseña a amar, a tener gozo, a ser paciente, a tratar y hablar las cosas con paz, a tener bondad, a aumentar nuestra fe, conforme a la alimentación que tenemos con esta nueva criatura, de este nuevo nacimiento. Amén. Amén. ¿Sabía usted cuánto tiempo se demora Dios en crear un champiñón? Mire las cosas que hago. ¿Sabe cuánto tiempo se demora Dios? Porque Dios es el que lo crea, ¿o no? Sí. Claro. ¿Cuánto tiempo se demora en crear un champiñón? Estas empresas, 6 horas ya tienen la cera, ¿así se llama también? Ahí, 6 horas. ¿Y usted que es forestal sabe cuánto tiempo se demora Dios en crear un roble? Años, 40 años mínimo. ¿Para qué vamos a decir de una araucaria? Cientos de años. ¿Y quieres que Dios haga cambios en ti de la noche a la mañana? ¿Sabe qué? Esta es una infidencia, pero la voy a decir. Un día se me acercó una persona y me dijo, ¿sabe? Quiero que me ayude a resolver el problema que tengo en mi matrimonio. Yo le pregunté, ¿cuánto tiempo llevas de casado? Como 24 años. ¿Y hace cuánto tiempo que tienes este problema? Hace como 3 años que está pasando. ¿Y tú quieres que yo en un segundo te lo resuelva? No puede ser. Esto es como una cebolla. Capita a capita, capita a capita. Pero el problema llévaselo al Señor. Porque es Él, la palabra, la que te va a orientar. Yo te puedo decir muchas cosas bonitas en este momento. Pero no va a pasar más allá de eso. Si en ti no está también la voluntad de cambiar. Pongámonos de pie, hermanos, vamos a orar y le vamos a pedir al Señor que nos ayude en este tema de cambiar de actitudes y verdaderamente buscar la voluntad del Señor. La palabra a veces no nos gusta, hermanos, pero la palabra está ahí para provocar vida en nosotros. Por lo tanto, si todavía hay alguno de nosotros que piensa que deben haber cambios radicales, no se comprometan conmigo. Miren arriba y digan, Señor, aquí estoy. Creo que estoy falto de esto. Mi entendimiento no ha llegado realmente a provocar en mí lo que dice la Escritura. Ayúdame, Señor, resuelve mi problema. Quiero crecer, quiero madurar. Quiero tener, Señor, esa capacidad de poder tener el amor, el gozo, la paciencia, la paz, la benignidad, la templanza, que el fruto del Espíritu pueda provocar en mí aquello y que pueda ser transformado a la imagen de Cristo. Dejar esa vieja naturaleza. Me ha costado bastante, pero ayúdame, Señor. Pero hoy día he entendido que yo tengo que provocarlo, porque es mi decisión. No es la decisión que tenga Dios sobre nosotros, sino yo tengo que actuar también. Padre, te damos gracias en esta hora. Queremos, Señor, que esta tu palabra, Señor, pueda provocar en los oyentes, en cada uno de ellos, aún en aquellos que nos pueden estar mirando por estas redes sociales y que más tarde, Señor, lo puedan volver a reescuchar, cambios sustanciales en sus vidas, Señor. Que pueda haber una renovación, que como decía Romanos, no nos tenemos que conformar a este siglo, sino que procuremos renovar nuestro entendimiento, que nuestra mente sea alimentada por lo espiritual, por tu palabra, para que haya un crecimiento, para que verdaderamente, Señor, haya evidencias en nosotros que hemos pasado de muerte a vida y que se ha provocado en nosotros un nuevo nacimiento, que somos una nueva criatura, que ya lo viejo está zanjado, está atrás, que provocó daño, no importa, lo hecho está, pero seguimos de aquí en adelante, tomados, Señor, de tu mano, siguiendo la cruz tuya, Padre, porque sabemos que donde tú vas abriendo caminos delante de nosotros como un poderoso gigante.
Ayúdanos a entenderlo. Que podamos ser transformados por tu palabra. Tu palabra transforma, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a ponerla por obra. Que aunque la palabra nos esté corrigiendo, que aunque la palabra, Señor, nos esté diciendo las cosas como son, pero de alguna manera nos está redarguyendo para podernos instruir y poder de alguna forma, Señor, hacer tu voluntad, que es lo que como cristianos queremos hacer en esta hora. Nos comprometemos a aquello, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de los que están aquí presentes. Que sus oraciones, Señor, hayan llegado hasta tu trono. Que puedas tú, Señor, provocar también en nosotros el querer como el hacer, según tu buena voluntad. Gracias, Padre, por esta tu palabra. La recibo, la atesoro y la pongo en práctica en el nombre de Jesús, mi Señor y suficiente Salvador. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos queridos. Sigamos en esa misma actitud.